Hola, bienvenidos al blog del profesor. El pasado 21 de marzo fuimos a parar hasta el Putumayo. Fuimos a Sibundoy y a San Francisco. Justamente el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Porque bueno, la amabilidad siempre. Me voy a permitir leer lo que escribí sobre esta aventura. Partíamos pasadas las 7 de la mañana y estábamos todos reunidos en la Plaza de Nariño. Los 11 maestrandos de la 11 corte de la Maestría en Didáctica de la Lengua y Literatura Española, junto a nuestro docente, el doctor Mario Erazo. El rumbo estaba escrito, pero como hacía tiempo que no íbamos, no sabíamos a dónde llegar exactamente. Menos mal existen los celulares con minutos para poder llamar a las personas que nos iban a orientar en un lugar que no solamente es cocaína, como lastimosamente lo han denominado, sino en un mundo de naturaleza, poesía y mucha cultura. Hicimos la parada obligatoria en el Mirador del Encano para tomar la foto. El día estaba espléndido, un sol radiante, como ha estado ya en los últimos días. Y a medida que avanzábamos, contemplaba la majestuosa Cocha, para luego ver los frailejones, y fue inevitable pensar en Frailejón Ernesto Pérez. Nuestro conductor, Juan, colocó su memoria de música variada. Por ratos oía la música, la conversación de mis compañeros. También hablaba con Juan, hablaba con Beatriz, quien estaba sentada a mi lado. Y también estaba observando el paisaje. La verdad, me encanta ver lo magnificente que es la naturaleza. Bien. Es que es lindo, es como que uno dice, no, pues uno trabaja tanto. Sí. Hacía mucho tiempo que no viajaba al Putumayo, aproximadamente 12 años, cuando estaba en el pregrado. Ya no recordaba que el camino era corto, pues Santiago, a donde íbamos, realmente estaba a la vuelta de la esquina. Cuando llegamos, íbamos a buscar algo que desayunar, ya que eran las 9 de la mañana aproximadamente. Entonces entramos a la plaza de mercado principal, un lugar muy organizado, por cierto, destacar, que se parece mucho a la plaza de mercado de Tulcán. Entonces pensé en mi mente, ¿por qué no será así la plaza de mercado de Pasto? Luego de un sencillo y rico desayuno, nos fuimos a la plaza principal de San Francisco. Muy pintoresca, por supuesto. Había el letrero y fue inevitable no tomar foto. Y también una estatua. Allí nos estaban esperando un grupo de profesores. Alexander Vallejo, Jesús Taques, Nilsson, Ana María, la trabajadora social Lisbeth y la teatrista Paola, quienes nos dirigieron a la biblioteca rural El Rincón del Pensamiento, ubicada en la vereda San Pablo. Hola. Ya llegamos a San Francisco y miren, allí está el monumento super top. Estamos en el Putumayo y obvio imponiendo moda como siempre. Besitos. Cuando llegamos a la vereda San Pablo, lo primero que hice fue contemplar el inicio de un río Putumayo, muy pequeño, o no sé si sería porque estamos como en época de sequía, pero en comparación a cómo lo miramos mucho más abajo, fue una experiencia muy bonita. Allí había un puente donde también nos tomamos una foto, el agua cristalina, y una de nuestras compañeras, Beatriz, sugirió hacer la limpieza de las manillas. Y eso me quedó sonando mucho, la verdad. Y en el Rincón del Pensamiento, que fue creado en el 2020, justamente 6 años atrás, cuando estábamos entrando en la pandemia. ¿Se acuerdan?
Este lugar nos permite hablar, leer algunos libros que hay allí, contemplar los sonidos de la naturaleza. Y esto fue realmente maravilloso. Integrales de las olas, inseparables de acompañar. Y entonces dio inicio nuestro conversatorio, con estas figuras representativas del arte y la literatura. Alguien por allí dijo: la poesía es el lugar donde uno habla con los otros. La poesía es alegría, ternura, comprensión de la vida. Alexander hizo lectura de uno de sus poemas que estaba basado en la tragedia de Mocoa de 2017. Después Nilsson de su publicación literaria que hizo cuando estaba en el pregrado. Y ahí me lancé yo con un escrito que hice el año pasado para concursar, basado en la tragedia de Armero del 85. Lisbeth nos habló desde su profesión de unas historias que realmente nos impactaron. La de la madre gestante de 18 años, los jugadores de fútbol y la madre comunitaria. Historias de personas que ella ha atendido y que en pocas palabras se hicieron microcuentos. Alex rifó 2 libros del profe Taques y yo me gané uno de ellos. Y mi compañero Freddy se ganó el otro. Luego nos ofrecieron cafecito hecho en la tulpa con un tamalito. Muy sabrosos y oportunos, pues ya era casi mediodía. Pasamos a la planta alta. Había una pequeña biblioteca. Me llamaron la atención 2 libros particularmente. Uno, que era El poder de las frutas, que no es más que un recetario para hacer jugo de fruta. Y otro, de una periodista, ex candidata a la presidencia que se lanzó este año y que únicamente se dedica a hablar mal del actual presidente. ¿Por qué eres tan cochina, Y ya era momento de irnos, pero sin antes entregar un pequeño presente de parte de la maestría al profesor Alexander y al profesor Taques. Y así emprendimos rumbo al Museo Étnico de los Andes, Arte y Sanación en la vereda San Félix en Sibundoy. El camino era más estrecho, pero con una arquitectura que a mi forma de ver se parecía al caserío del Encano. Solo que no estaba rodeado de agua, sino de plantaciones de lulo. En este espacio convergen todo lo que son las artes. Cuando llegamos allí, su fundador, Carlos Alberto Mutumbajoy, nos recibió junto a su compañera Doris. Nos hizo un rico almuerzo y nos hablaba de que se dedicaba a elaborar artesanías. Por cierto, ¿quieren ver algo? Miren esta belleza que compré en Sibundoy. Para mí, los colibríes significan algo especial. Por eso tengo uno tatuado en mi pecho. No podía dejarlo allá, sino que tenía que acompañarme. Ya me lo coloqué. Dicen que no hay que guardar las cosas para ocasiones especiales. Todos los días son una ocasión especial. Pero la verdad, lo estoy guardando porque se viene un momento muy importante para mí. Allá está el museo, y en ese museo hay mucha historia. Es un lugar para la conexión del ser con el espíritu y con el alma, con la medicina, con la naturaleza, con el otro, con el lugar. Y entonces nos extendió la invitación a volver, porque el lugar también es un hospedaje.
En el museo contemplamos artesanías, animales, vasijas, instrumentos musicales, cuadros, incluso unos bancos para no cansarse, unos bancos que no tenían espaldar. Y había un patio trasero con unas plantas. Todas estas plantas estaban en crecimiento. Y esto nos dice a nosotros y nos enseña que la cultura indígena tiene mucho que ofrecernos. Y que debemos recordar que son nuestras raíces. Y sobre todo, las plantas medicinales siempre tienen que estar al lado de la casa. Y como buenos maestrandos que somos, después de comprarle un par de cosillas a Doris, como estas, veníamos en el camino entre risas, planeando, haciendo cuentas, despidiendo este maravilloso lugar que nos recibió con calor y calidez. Y que nos dice que la vida es toda una poesía. Saluda Betty. Saluda Juancho. Y obviamente no puedo dejar de leer un escrito que hice pensando en el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Se llama así: De perenne sol y edades. La resiliencia mata, de la incomodidad, de la soledad absurda y de la resistencia. Al aburrimiento voraz de estar en singularidad. El más ínfimo ruido distrae mentes y corazón. Y es un camino que a muchos nos ha tocado vivir. No por propia elección, sino por obligación. Transitar de tal forma por kilómetros cuadrados y kilómetros cúbicos, y pareciera que nunca terminará esta espera. Sin embargo, finaliza. No como quisieras tú, sino como el destino ya te lo vaticinó. Sempiterna soledad, quiero estar contigo, quizá no más, ya no más. ¿Te dejo o me dejarás? Ese fue un escrito que hice pensando en este día. Y esa fue nuestra historia en este viaje al Putumayo. Un lugar que nos enseñó mucho, que nos enriqueció mucho como personas. Y espero poderles estar contando muchas más cosas en una siguiente emisión. ¡Chao! Ah, ah.